Maurilio Certuche y Gerardo Barajas. Ellos son nuestros invitados del día de hoy. Vamos a esperar unos minutos más para que más personas se conecten con nosotros y luego sí dar inicio a todo el diálogo que tenemos preparado para hoy. Si quieren, nuestros invitados pueden dar un saludo a las personas que nos acompañan en este momento, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gerardo Barajas, director de portafolio del cuidado de la salud y energías renovables para Informa Markets. Un gusto estar esta tarde con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Maurilio Certuche, director de Expomed para Informa Markets México. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Espero que podamos tener una charla muy interesante y podamos despejar algunas dudas que pudieran existir en el camino. Vale, muchas gracias a los dos. Vamos a dar unos minutos más de espera para que se puedan conectar más personas. Recuerden que estamos también transmitiendo en Facebook Live del hospital, de Revista El Hospital. Ahí también se pueden conectar. Y nada, esperemos unos 3 minutitos más para que la gente se conecte. Agradecemos a las personas que se están conectando en este momento en nuestro Facebook Live desde el canal del Hospital, de Revista del Hospital. Estamos dando unos minutos adicionales para que a través de nuestro link de registro se conecten más personas. Estamos esperando para que cada vez más gente escuche la información que vamos a proveer el día de hoy con nuestros invitados en torno a lo que está pasando en la industria de salud en México. Recordemos que la semana pasada hablábamos de lo que pasa en Chile y por supuesto las siguientes semanas tendremos más información de lo que pasa en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Aquí lo importante es ver cómo todos, desde diferentes industrias, desde diferentes empresas y como ciudadanos, por supuesto, nos vemos afectados no tanto solo en el sentido de la salud, del sistema de salud, sino también en el sentido económico. Entonces, agradecemos a la gente que nos está acompañando desde nuestro Facebook Live. No se vayan, por favor, estamos dando unos minutos adicionales para ya empezar y dar paso a nuestros invitados para que se presenten y nos hablen de los temas que tenemos preparados para hoy. Si quieren, pueden empezar a plantear sus dudas, sus preguntas relacionadas con este tema, con el tema de la industria de la salud en México. Sabemos que está el sector de dispositivos médicos, la industria farmacéutica, el sistema hospitalario mexicano, que como en muchos lugares de Latinoamérica, al parecer puede ser insuficiente en algunas áreas, pero sin duda alguna en esta crisis actual de pandemia, pues como dicen en México, le está echando todos los kilos a que todo salga bien y se opere de la mejor manera. Denos, por favor,
unos minutos más, un minuto más y ya comenzamos. No se vayan, por favor. La gente que está en el chat de nuestro Click Meeting, ¿nos escucha bien? ¿Nos escucha sin retorno? ¿Se ve bien la imagen? Cuéntenos, por favor, por el chat si está todo bien, si nos ven bien. Están comentando la mayoría que no se escucha, ya otros están diciendo ahora sí que se escucha bien. Estoy haciendo también la prueba. Si quieres, Mau, si nos escuchan. Otra vez, buenas tardes. A ver si se escucha también mi audio. Parece que ahora sí, parece que ya está todo perfecto. Nos escuchan bien y nos están acompañando. Híjole, comentan ahí que a Maurilio y Alejandra no se le escucha, pero otros dicen que sí. Yo creo que nos van respondiendo de acuerdo a la participación que va teniendo cada uno, entonces por eso algunos dicen que nos escuchan y otros que no. Pero recuérdenle nuestro equipo interno, porfa. Hay personas que se conectan y la plataforma no les indica si activar o no el micrófono, digo el audio. Entonces, porfa, recuerden esto, revisar bien en su plataforma cómo está el audio. Pero siguen comentando que no nos escuchamos tú y yo, Ale. Ahorita estoy hablando, no sé si la gente ya me esté escuchando. Yo también estoy hablando y tengo mi micrófono abierto. En redes sociales nos reportan que... Sí, algunos ponen que sí, todos escuchan. Sí escuchan. Sí, todos dicen que sí, de repente que no. Están poniendo ahí en el chat para lo que nos escuchen, que hay que darle refresh, hay que darle refrescar la página, por favor, del webinar, para ver si con eso se corrige el audio. Parece que ya nos escuchan mejor todos, ¿no? Sí, en teoría lo que nosotros tres nos escuchamos, todos los demás lo deben escuchar y ver, entonces creo que en ese sentido no hay fallas hasta el momento, creo que es cuestión de refrescar la conexión y la red, el link de nuestros suscriptores. Pues nada, en lo que esto sucede y damos más tiempo para que las personas se vayan conectando, igual en el tiempo de la transmisión podemos refrescar temas que al inicio vayamos a tocar. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy. Ya nos escuchan los tres, nos reportan que nos escuchan a los tres. Perfecto. Pues bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos a esta hora, misma hora en Colombia y en México. Mi nombre es Alejandra Leguizamón, editora de revista El Hospital. Agradecemos mucho su compañía a esta hora y también agradecemos, por supuesto, el interés, la disponibilidad de querer estar con nosotros enterados de estos temas que estamos preparando y presentando ante la coyuntura del COVID-19, que impacta, como bien decía antes, no solo la salud de las personas, no solo al sistema de salud hospitalario de cada país, sino también a la economía de todas las empresas y de diferentes industrias a nivel mundial. El webinar del día de hoy, Estrategias de la Industria Médica en México para enfrentar el impacto económico del COVID-19, es una iniciativa de Axioma B2B Marketing y Revista del Hospital. En el diálogo del día de hoy nos acompañarán dos grandes conocedores de la industria de salud en México. Nuestros invitados son representantes de Expomed. Expomed es uno de los eventos más importantes en la industria mexicana y por supuesto también para Latinoamérica. Es un evento dirigido a los profesionales de la salud, directores de hospitales, jefes de diferentes áreas clínicas en hospitales. Y nada, es un espacio que está dirigido, por supuesto, a mostrar innovación en dispositivos médicos, en tratamientos para diferentes enfermedades, tecnología de vanguardia, innovación y desarrollo
que se necesita actualmente para equipar mejor a los hospitales en México y en Latinoamérica. Bueno, es un gusto para mí presentar a Maurilio Certuche García. Él es director de Expomed, es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Valle de México, experto en estrategias de networking para diferentes industrias y analista de alternativas de innovación, desarrollo y ejecución en diferentes áreas de la industria de la salud. Buenas tardes, Maurilio. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la gente que está escuchándonos. Gracias. También nos acompaña Gerardo Barajas García, él es director del portafolio de Salud y Energías Renovables de Expomed. Él es licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, es miembro de la Industria de Reuniones de México y experto también en temas de uso eficiente de energía, también aplicado al sector salud. Hola, Gerardo. Hola, Ale, muy buenas tardes a todos, encantados de compartir un ratito aquí con ustedes. Un abrazo fuerte y caluroso virtual desde acá de México a todos los que nos escuchan fuera del país y para los mexicanos, pues bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar un poco del contexto de la industria de la salud en México. Pasaremos también por temas como el impacto empresarial y la transformación de los negocios en esta industria, un poco el panorama de la inversión y tendencias de inversión y de cómo estrechar lazos con colaboradores de esta industria y, por supuesto, vamos a hablar sobre qué oportunidades y qué cambios hay en la infraestructura hospitalaria, no solo en México, sino también de Latinoamérica. Entonces, para comenzar, me gustaría hablar un poco, tener un poco un contexto para las personas que nos acompañan sobre la industria de salud en México. Si me permiten algunas cifras destacadas para mencionar, cabe resaltar que México es una de los países mejor posicionados en materia de fabricación y exportación de dispositivos médicos. Es el octavo a nivel mundial, después de Suiza, por ejemplo, y el segundo mercado más grande de América Latina en la industria farmacéutica. Un dato interesante ahorita en tiempos de COVID, como estrategia económica que tuvo el gobierno, es que la Cámara de Diputados de México, hace más o menos un mes, aprobó reformar las leyes federales del presupuesto de responsabilidad hacendaria y de la deuda pública para poder crear un fondo de más de 7.592 millones de dólares. Y así crearon el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, como esta del coronavirus. No sé si ustedes, por favor, Maurilio, Gerardo, les doy la palabra para contextualizar mejor a nuestra audiencia en estas cifras y en estos datos duros. Sí, Ale, muchas gracias. Pues sí, mira, nada más para complementar un poquito, es correcto. En México es un país muy importante en la parte de producción y todo lo que es los dispositivos médicos. Tenemos una fuerza bastante importante, exportamos a varios países, principalmente Estados Unidos. Tenemos ahí algunas alianzas con ellos bastante fuertes. Y bueno, complementando, en la parte sí que nos han incrementado los presupuestos, correcto, desde las administraciones pasadas han venido aumentando, no en todos los rubros. La verdad es que hay algunos en los cuales incluso se ha reducido. Hablando, por ejemplo, de esta pandemia, pues en la parte de investigación para epidemiología y esto se redujo, y en algunos otros sectores, como lo que es la diabetes y la obesidad, pues han reducido un poco estos presupuestos. En algunos otros lo han aumentado, pero al final pues es un trabajo de mucho tiempo. Creo que este gobierno ha estado muy enfocado a tratar de resolver los problemas que se han venido arrastrando desde hace mucho tiempo en el país de atención médica. Han creado algunas cosas como el INSABI, que lo que es el INSABI, bueno, sustituye el Seguro Popular que teníamos anteriormente, y el cual pues está en proceso de, aquí el punto interesante es que esta crisis, esta pandemia que nos viene a afectar a todo el mundo, y hablando de México, pues nos vino a dar un momento en el cual el gobierno estaba todavía afinando los detalles de cómo funciona el INSABI. Recordemos que en nuestro país actualmente el gasto en salud es del 2.5 del Producto Interno Bruto, y la OECD pues, nos recomienda que debería ser al menos el 6. Entonces, en ese sentido, sí nos falta mucho trabajo. Hay que seguir empujando, hay que seguir viendo con el gobierno
qué otras acciones podemos tener, cómo destinamos esta parte de dinero a los sectores, a las, digamos, dependencias adecuadas, las especialidades que tenemos que ponerle más atención. Entonces, bueno, insisto, es un trabajo el cual tenemos que seguir empujando y esperemos que próximamente podamos tener mejores resultados y sobre todo, pues una inversión mucho más alta de la que ya tenemos. Gerardo, ¿tú quisieras complementar algo más? Pues bueno, ya de lo que comentamos, sí es importante y el grado es que sí somos el octavo exportador de dispositivos médicos a nivel mundial y el valor del mercado de dispositivos médicos de la industria es un valor de 20,000 millones de pesos y seguirá creciendo en los próximos años. Eso es un punto muy importante, ¿no? El valor de la producción de dispositivos médicos es de 15,000 millones de dólares y tendrá un crecimiento sostenido, que es lo que se proyectaba de 3% hasta el 2022. Entonces, definitivamente estamos en el radar, seguimos siendo un país que sí afecta, a pesar de las condiciones que estamos viviendo, pues es un país que sigue tomándose en cuenta y es un país que sigue siendo importante. Claro que sí. Bueno, y en este tema de retos de abastecimiento en dispositivos médicos y de tratamientos y también en los retos de atención de salud ahorita que enfrenta México, hemos visto que de los dispositivos médicos más solicitados actualmente están las caretas, las mascarillas, los ventiladores, los respiradores, todo el equipo de bioseguridad para los profesionales de la salud. Cuando hablamos que México es clave en la exportación de dispositivos médicos, muy seguramente no hay empresas o hay muy pocas empresas que se dedican a la fabricación de este tipo de insumos que acabo de mencionar. México es líder, por ejemplo, en jeringas, en catéteres, en otro tipo de dispositivos, pero al abastecer, en los retos de abastecimiento de este tipo de dispositivos que se están mencionando y está alta la demanda, ¿qué está haciendo México? Además de comprar los insumos a China, como hemos visto en las últimas 2 semanas, ya van 20 toneladas de este tipo de elementos traídos desde China. ¿Qué nos pueden decir en este sentido? ¿Qué han escuchado ustedes de los empresarios de salud que les comentan y que les retroalimentan en estas estrategias? Sí, mira, aquí sucedió algo muy interesante. El no haber medido, y no nada más México, sino muchos otros países, no medimos el nivel de esta crisis que estamos enfrentando, no pensamos que llegara a estos niveles. México hace unos meses, poco tiempo realmente, envió mucho material a China precisamente, ¿no? No tenemos tantas empresas como comentas que se dediquen a la elaboración de caretas, de lo que son tapabocas y demás, pero de alguna manera lo que teníamos estuvimos enviando. Yo personalmente, digamos que 3 semanas más o menos antes de que se diera todo esto de la pandemia, yo estuve en Guadalajara con algunos empresarios y me estaban comentando que tenían sus fábricas de las tapabocas a máxima capacidad, pero ya distribuyendo a China, porque en ese momento estaba cerrada todas las empresas allá, toda la industria, no había nadie que estuviera fabricando, entonces estaban mandando mucho equipo para allá, algunos otros para México, pero al final, ¿qué sucedió? No previmos, mandamos lo que teníamos y cuando reaccionamos, estamos viendo ahora la realidad. Tú puedes ver que hay escasez, no tenemos, están mandando a pedir de muchos otros lados, pero bueno, no todas son malas noticias. Creo que fue ayer o antier, anunció, por ejemplo, la gente de General Motors en su planta de Toluca que van a empezar a producir todo este tipo de material. Esto es de verdad de suma importancia porque ya las armadoras están también tomando cartas en el asunto y diciendo, bueno, ante esta crisis, si también tenemos la industria automotriz detenida por completo, pues tenemos que ver esas nuevas oportunidades, a dónde nos movemos, y ellos están apoyando esta parte. Entonces, eso es una muy buena noticia, que las demás empresas están viendo la oportunidad de negocio, y en este caso, insisto, en un material que realmente lo estamos necesitando muchísimo en México, y pues que prácticamente está escaso. Sí, por supuesto. Y completando, más bien, duda, ese material de General Motors va a ser directamente para México, ¿correcto? ¿O también se va a seguir para China o otros países? Solo México. No, ese material solamente se va a distribuir en México. Lo que anunciaron fue que es para México y hay una parte importante que va a ser para toda la comunidad de General Motors. Obviamente quieren proteger también a todo el personal que de alguna manera pues no tiene acceso a todo esto, pero sí, el material va a ser exclusivamente para México. Perfecto.
Ahí es una gran oportunidad, como dices, que están aprovechando muchas empresas, no solo de dispositivos médicos o de la industria de la salud, sino del sector automotriz, por ejemplo, empresas del sector de plástico, de empaques, que están optimizando sus materiales para justamente este tipo de insumos médicos que se necesitan actualmente. Eh, Entrando un poco al tema de retos en atención en salud, donde hablamos de tratamientos, por supuesto, no solo para COVID, sino también para otras enfermedades, como mencionabas al principio, Maurilio, como diabetes, obesidad, hipertensión, que son como y cáncer, que son las enfermedades más duras actualmente, no solo en México, sino en la población latinoamericana. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo las empresas de estos sectores para continuar con la cadena de abastecimiento, para garantizar la entrega de tratamientos y para que pues, no haya desabasto? Claro, mira, bueno, como lo mencioné hace un momento, la verdad es que nuestro gobierno está aprendiendo a ver cómo se lleva todo esto. Nos hemos enfrentado a una crisis bastante fuerte previo a esta pandemia de distribución de medicamentos. Ya hemos visto muchos cuántos institutos han estado sufriendo porque no hay las medicinas básicas. Cancerología, por ejemplo, cuántas veces no hemos visto gente desesperada pidiendo tratamiento para los hijos, para la familia. Entonces, aquí apoyamos mucho y sí estamos de acuerdo en que el gobierno de alguna manera tiene que combatir la corrupción, pero bueno, la verdad es que ha sido un poco lenta esta respuesta, demasiado lenta en algunas ocasiones, la cual pues sabemos que las dos farmacéuticas o distribuidoras que anteriormente teníamos que se encargaban de todo esto, había que hacer un análisis de cómo estaban haciendo las cosas. Se hizo, pero de alguna manera el haberlos cortado completamente y cambiar ahora a otras opciones, pues creó este desabasto. Entonces, sabemos perfectamente que nuestra industria, nuestro sector salud está muy fragmentado. Tenemos IMSS, tenemos ISSSTE, tenemos ahora un INSABI. Entonces, de alguna manera, el tema de universalización de la salud es complicado en México. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que empujamos nosotros, por ejemplo, de Expomed? Pues tratar que las empresas, tratar de que las asociaciones, la gente que esté involucrada en este sector, se junte para poder exponer problemas y más allá de exponer problemas, tratar de encontrar las soluciones. Nosotros en Expomed, ya un poco más adelante les comentaremos las acciones que estamos tomando, pero insisto, de alguna manera es unir a toda esta cadena, desde autoridades, empresas, asociaciones, ¿para qué? Para que podamos crear estas soluciones y estas mejores formas de trabajo. Temas tan básicos como expediente electrónico, que cualquiera de nosotros ha ido a un doctor, cada que vas a un doctor diferente es un expediente diferente. Cuando en otros países tú vas y es un expediente que está en todos lados, vayas al hospital que vayas, te atiendas, la especialidad que te atiendas, lo tiene todo el mundo. Entonces, insisto, es un trabajo de largo plazo, pero bueno, creo que están dando algunos pasos, algunas buenas señales. Ya vimos el acuerdo que se tuvo con hospitales hace unos días, lo que fue la ANAP, Asociación Nacional de Hospitales Privados, y el Consorcio Mexicano de Hospitales tuvieron ahí el acuerdo con el gobierno para poder atender esta contingencia del COVID. Entonces, esto es interesante. La verdad es que, de alguna manera, libera un poco de presión que estaba teniendo el gobierno de saber cuántas camas tienen disponibles, dónde están los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, esto está apoyando. Esto creo que podría ser un parteaguas para que en un futuro muy, muy corto podamos tener mejores acuerdos y unas mejores formas de trabajo. Y no nada más en la industria de la salud. Esto podría detonar en muchos otros sectores, en otras industrias, las cuales pues, creo que nos vendría muy bien como país hacer estos ajustes, y pues que el gobierno de verdad se ponga a trabajar con el sector el sector privado, para que podamos tener, insisto, esta buena coyuntura y que de alguna manera pues, el país siga avanzando. Lo requerimos todos. Por supuesto. Gerardo, tú como director del portafolio de salud de Expomed, ¿qué dicen los empresarios para seguir adelante? O sea, hay que pensar en un tiempo post-COVID. ¿Cómo reactivar, cómo fortalecer estos lazos de cooperación? Sí, fíjate que, como bien sabemos, el reto es muy grande y yo creo que el reto apenas viene, o sea, es lo que estamos viviendo, ¿no? Nosotros iniciamos, si bien en algunos puntos dice que iniciamos de manera tardía,
otros dicen que debimos de haber iniciado un poco antes. Creo que el reto apenas está viniendo y todos los empresarios, no solo en la industria de salud, sino de todas las industrias, pues estamos viendo la forma de que sigamos, ¿no? Y tratando de ver qué es lo que va a venir hacia adelante. Para darte un ejemplo, en la industria de reuniones, ¿no? De la cual pues también yo soy presidente de una asociación internacional de exposiciones y eventos, y simplemente pues estamos viendo la afectación de manera brutal, ¿no? La industria de reuniones a la que pertenece Expomedia, pertenece a nuestra empresa Informa Márquez, pues es una de las más dañadas o más afectadas a nivel incluso mundial, ¿no? El panorama realmente es complicado y hablamos en México solamente datos del del COMIR, de la industria mexicana de reuniones, que hablamos de 300 eventos cancelados en lo que va, digo, independientemente de que la mayoría se pudieron posponer y mover al segundo semestre, el impacto sigue siendo enorme. 300 eventos cancelados es la cifra que maneja el COMIR, el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, y se estima que esta pérdida puede generar hasta $60 millones en todo el 2020, ¿no? Pero entonces ahí es donde nos preguntamos, junto con todos los empresarios, ¿pero qué hacemos? No nos podemos quedar obviamente sentados esperando a ver que esto pase, y es por eso que ahora la industria de reuniones, por ejemplo, y no solo la de reuniones, sino todas las industrias, pues tenemos que buscar nuevas opciones y adaptarnos a nuevas tecnologías, pero sobre todo al cambio que estamos viviendo, porque sabemos que se habla ahora de una normalidad, una nueva normalidad que estamos viviendo. Y bueno, algunas de las estrategias que se platican con nuestros expositores, con los proveedores, con todos los que están involucrados en esta industria, pues es la creación de plataformas digitales con interacción 360 grados. Y como ahora en un momentito más les platicará Mao de las conexiones 365 y la conexión Expomed, que ya es una plataforma que realizamos nosotros en Informa Markets. Pero no solo eso, sino la maximización del uso de las redes sociales, que ya estamos viendo que están a 1000 por hora. Ahora ya la mayoría de la gente se está informando, y si bien en algunos momentos pues nos arriesgamos a ver algunas fake news que están pasando, pues la mayoría de la información está corriendo ahí. Tenemos también las presentaciones virtuales, que obviamente las estamos ya viviendo, ya las teníamos, pero sobre todo esta nueva herramienta que la estamos viviendo aquí nosotros, los webinars, ¿no? Webinars que ahora ya la gente, pues este es nuestro día a día, webinars donde estamos interactuando con los clientes, donde nos estamos permitiendo seguir en contacto, donde estamos abriendo oportunidades de negocios, oportunidades de networking. Y para darles, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo muy claro es: el martes pasado celebramos el Global Meetings Industry Day. Es el Día Mundial de las Industrias de Reuniones, que celebró el 14 de abril, donde se registraron más de 800 personas y logramos números sobresalientes con alcances de hasta 20,000 personas a lo largo del día y más de 7,000 views en nuestro evento. Pero además hubo algo muy interesante: a las 11 de la mañana nos conectamos de manera global los 5 continentes, así fue, y rompimos un récord Guinness mundial, donde nos conectamos más de 10,000 personas al mismo tiempo. Entonces, esto fue un logro que de verdad nos da una clara imagen hacia dónde están migrando los eventos, hacia dónde estamos viendo las nuevas oportunidades y a dónde nos está llevando la tecnología, ¿no? Sin duda esta puede ser una gran herramienta para continuar, y a mí se me ocurre con los congresos médicos, ¿no? De manera virtual, en caso de que no puedan cambiar la fecha, en caso de que tengan algunos problemas, bueno, hay una forma de hacer y seguir haciendo el networking y los negocios con 2 o 3 días de seminario virtual o incluso una semana, y poder aprovechar esta tecnología de la mejor manera, ¿no? Y esta tecnología y innovación que estamos viviendo, pues no se detiene ni se detendrá. Y es algo que obviamente tampoco fue excepción para nuestro evento Expomed, que tuvo que emigrar de fecha, y que, bueno, pues también me gustaría que Mau les platicara un poquito más al respecto, incluso sobre nuestra plataforma digital Conexión Expomed. Claro que sí, gracias Gerardo. Pues de hecho, complementando un poco sobre el valor que tienen estos espacios de reuniones, de networking, en México, la industria de reuniones en México genera el 1.5 del Producto Interno Bruto y genera aproximadamente 890,000 empleos en el año. Por supuesto, eso se suma a las pérdidas que tú decías, Gerardo,
Es impresionante cómo definitivamente se tiene que transformar la industria y las empresas para poder generar nuevos espacios, demostrar y exhibir sus productos de innovación, de desarrollo, de mejorar alianzas, de priorizar también la compra de insumos, de mostrar todos estos tipos de dispositivos y de productos nuevos que vienen a satisfacer necesidades, en este caso del sistema de salud. Maurilio, si quieres, para seguir con el tema y cerrar este tema de como tal de los eventos y de los espacios para fortalecer alianzas, cuéntanos qué está haciendo Expomed, una de las ferias más importantes en México. Este año sería su versión número 12 y por supuesto es de los espacios que más reúne gente interesada, tomadores de decisión interesados en robustecer sus servicios y sus redes hospitalarias, pues sin duda alguna. Cuéntanos qué está haciendo, qué están haciendo los empresarios de este sector, del sector salud, qué dicen los directores médicos, los directores de hospitales. Ahorita muy seguramente están enfocados todos a sus protocolos de atención de COVID y no COVID de pacientes, pero por supuesto que deben estar pensando en reactivarse de alguna manera y reactivar su economía. Cuéntanos. Claro, mira, sí, como bien lo comentó Gerardo, bueno, Expomed para este año, su edición número 12, debido a esta crisis, hemos decidido mover el evento a octubre, del 14 al 16 de octubre, en Centro City Banamex. Ahí estaremos en esta nueva edición. ¿Y qué es lo que veremos trabajando incluso previo a todo esto? Bueno, de alguna manera Expomed siempre buscó las alianzas, buscar trabajar en equipo, desde no nada más con empresas, sino con asociaciones. Hemos creado unas alianzas pues, bastante interesantes, con, por ejemplo, una de las más importantes y que más hemos hecho ruido desde el año pasado, es que con empresas como Philips. Con Philips hemos decidido usar lo que llamamos el hospital virtual. Esto es un espacio que estará dentro de nuestro piso de exposición, donde la gente podría dar un recorrido en un determinado espacio y podrán encontrar cosas muy diversas. Tecnología que ellos utilizan para atención médica, desde una recepción, desde cómo recibir a los pacientes, desde los pasan a la parte de interpretación, la parte donde haces todo digamos, un body scan. Toda esta parte vamos a ponerla ahí dentro de Expomed. Entonces, esa es una de las alianzas importantes que tenemos. Hemos creado también un summit. De alguna manera siempre es importante tener, pues, de primera mano, escuchar la voz de los expertos, en donde, y ahora con estos temas de COVID, pues tenemos que tocarlos, ¿no? Tendremos ahí temas interesantes de post-pandemia, esperando, y creemos que para esa fecha ya debemos de haber dejado todo esto, ojalá y todos cruzamos los dedos. Entonces creemos que va a ser un tema interesante el cual queremos tocar. ¿Qué está pasando? Y una vez más, que la gente empiece a escuchar de la voz, insisto, una vez más, de estos expertos, el a dónde podemos ir, qué podemos hacer, porque lamentablemente, pues, no sabemos si nos va a llegar alguna otra más adelante, ¿no? Entonces, ahora sí creo que es la oportunidad de tomar cartas en el asunto, y este es un buen medio. Nuestro Summit de Expomed es un buen medio. ¿Para qué? Para que podamos exponer más ideas. Y hace rato comenté que teníamos un proyecto también muy interesante. En pro de la industria hemos decidido reunir a ciertas asociaciones líderes en el sector, directores generales también de empresas líderes también del sector, y nosotros obviamente como mediadores, pues de alguna manera juntarnos y empezar a discutir y a desarrollar temas y problemáticas que tenemos en México. Entonces, la idea es que podamos en este tipo de reuniones sentarnos, crear grupos multidisciplinarios de trabajo con metodología, obviamente, para poder desarrollar esta problemática y empezar a tratar de hacer soluciones y, lo más importante, presentarlas con el gobierno federal. De alguna manera, que ellos sepan que nosotros estamos trabajando y que tenemos posibles soluciones. Aquí se trata de sumar. Expomed, siempre hemos comentado que es un evento el cual queremos sumar con todos. Queremos que pues, la gente, desde que el visitante vaya a ver, hacer un negocio, buscar expositores nacionales e internacionales, de ver nuevas tecnologías, qué está pasando, qué están haciendo las empresas, no nada más en México, sino en otros países, y puedan tener acceso a este tipo de nuevos aparatos, tecnología de punta, para que de alguna manera puedan aplicarlo en sus respectivos hospitales, en sus centros de trabajo. Entonces, una vez más, insisto, Expomed es un evento, es un punto de encuentro, de networking, para que toda la industria pueda ir a visitarnos, pueda ver cuáles son las tendencias y de alguna manera pueda también exponer sus puntos de vista. Excelente.
Gerardo, ¿tú quisieras complementar algo más en este sentido? Pensando también un poco, como decía Maurilio, que vienen, ¿no? Hay temas que de pronto en la agenda no estaban preparados antes, y ahorita muy seguramente COVID y los nuevos virus y las nuevas bacterias y las nuevas pandemias a las que no somos inmunes, vienen a poner nuevos retos y nuevos retos de innovación, de inversión, de todo, ¿no? Pues enfocado Sí. a la mejora empresarial. ¿Qué puedes agregar ahí en cuestión de la agenda y de lo que puede tener de espacio Expomed? Y por supuesto la industria de reuniones que se tiene que activar, lamentablemente poco a poco, pero pues esperamos que en octubre, que está pensado su evento, ya esté esto un poco más aplanado. Sí, fíjate, como parte de los esfuerzos de Expomed, y bueno, es algo que por ahí nos faltó complementar, es la parte de la plataforma digital. Este tipo de herramienta que se llama Conexión Expomed, son herramientas que ya diseñó Informa Markets. Nuestra plataforma se llama Conexiones 365. Si quieren podemos compartir más al rato ya el link para que se metan. Y hay una parte específica para Conexión Expomed en donde estamos subiendo todos los días contenido interesante de lo que estamos generando, de lo que estamos revisando y todos estos temas que estamos tocando sobre retos, innovación, lo que estamos viviendo, lo que están haciendo nuestras comunidades científicas del país, donde ahora tuvieron que cambiar y en lugar de estar trabajando en algo de lo que ya venían, ahora están trabajando para desarrollar productos que ayuden a atender esta crisis, como vacunas, marcadores para pruebas rápidas, modelos matemáticos de predicción, uso de algunos fármacos que ayuden al tratamiento de la enfermedad, en fin, los dispositivos médicos, caretas, camillas, o sea, un sinfín de innovaciones que nos hemos, vamos a decir que un poco obligados a meternos en ese sentido ahorita por la urgencia y lo que estamos pasando con el COVID. Y bueno, todo eso lo van a encontrar en esta plataforma en Conexión Expomed, que nos encantaría que la revisaran, porque de verdad estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande por tener información al día y compartirla para que sea obviamente un portal de retroalimentación y un portal donde la gente pueda ver qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos como evento y qué es lo que Expomed puede ofrecerles en esta nueva fecha del 14 al 16. Entonces, con gusto, si nos permites después, Ale, pasar ahí a tu portal, al hospital, les damos con gusto el link y toda la parte de nuestra plataforma digital, porque como les comentaba, esto llegó para quedarse. Es una de las nuevas tendencias, es una nueva oportunidad de hacer networking, de hacer negocios, porque obviamente también hay espacios para comercializar dentro de nuestra plataforma, pero sobre todo espacio donde los empresarios y la gente de los hospitales pueda poner ahí incluso sus productos, ¿no? Hablamos de fanpage, donde pueden poner los contenidos, los productos, lo que estén comercializando y donde podemos hacerlo de manera virtual sin quedarnos y sin esperar a que definitivamente tengamos el evento offline, ¿no? Creo que es una de las principales tendencias también en los eventos donde vamos a hacer esa combinación. Ahora se llama eventos híbridos, donde vamos a tener 365 días del año una interacción con nuestras plataformas digitales, con nuestros webinars y toda la herramienta tecnológica de redes sociales y poderlo ver en nuestros eventos offline en vivo dentro de Expomed del 14 al 16 de octubre. Pues buenísimo. Muchas gracias a los dos por todo este tema que nos comentan de cómo se está renovando Expomed. Qué alternativas se está ofreciendo a los empresarios, por supuesto, y todas estas expectativas que genera para fortalecer los negocios y la puesta de inversión y nuevos desarrollos de innovación en diferentes dispositivos y diferentes productos para la industria de la salud. Le recordamos a la gente que nos acompaña, que se está uniendo en Facebook Live y a través de nuestra plataforma de Click Meeting, que hoy estamos con Maurilio Sertuche, director de Expomed, y Gerardo Barajas, director del portafolio de salud de Expomed. Ellos nos están contextualizando sobre cómo está ahorita la industria de la salud en México, enfrentando el impacto económico del COVID, que para muchos, aparentemente no, es una realidad. La industria de la salud en el mundo es de las más activas ahorita, pero no quiere decir que no esté golpeada. El abastecimiento de insumos médicos, la alta demanda de ciertos productos hace que las empresas pues trabajen a marcha forzada también, fortalezcan sus líneas de producción, se unan con otras empresas que no estaban dedicadas a la industria médica para abastecer y producir más productos.
También es un llamado a que los gobiernos mejoren sus sistemas de salud y la red hospitalaria. Entonces, estos son los temas que estamos hablando ahorita con ellos y con esta recapitulación yo quisiera volver con ustedes a este tema de este panorama de inversión. Este panorama de inversión y estas tendencias en cuestión de prioridades de la industria de la salud en México. Tú comentabas, Maurilio, que parte del escenario del objetivo que busca el escenario de Expomed es que todos estos actores de la industria de la salud en México que se reúnen y ven innovaciones también discutan y pongan sobre la mesa los temas que más les interesan para fortalecer el sistema de salud en México y llevar estos temas al gobierno para, obviamente, generar un cambio y un cambio pronto y ya, ¿no? Urgente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama de inversión y de tendencias de cambio en la industria de la salud en México? Pues mira, tenemos tres temas muy interesantes que al final creemos que son los más importantes a mejorar en el sistema de salud. Uno es la accesibilidad. De repente perdemos la dimensión, pero por ejemplo en México tenemos más de 5 millones de personas que tienen un acceso completamente nulo a algún tipo de hospital o clínica. Esto es, ¿por qué? Porque viven en comunidades muy alejadas y esto es muy complicado para ellos. Pueden pasar más de 2 horas para llegar a alguna clínica y poderse atender en una emergencia. Normalmente el promedio en México es 35 minutos, pero estamos hablando de poblaciones tan alejadas que podría tardar hasta más tiempo. Entonces, insisto, creo que uno de los puntos importantes es la accesibilidad para el sistema de salud en México, para que las personas puedan tener acceso mucho más rápido. Ese es un punto importante. El siguiente es el aumentar la infraestructura. Y con aumentar la infraestructura no nada más nos referimos a crear muchos más hospitales, no. Tenemos muchos que están en muy malas condiciones, tenemos aparatos que son completamente obsoletos, entonces necesitamos poner mucha atención en este sentido. No es nada más, vamos a crear hospitales y vamos a hacerlos más cerca, no. Por favor, enfoquémonos en los que tenemos, démosle el equipo adecuado. Hemos escuchado en estos días mucha demanda de clínicas, incluso hospitales de gran nivel, que no tienen lo suficiente para poder atender, no nada más ya en una emergencia, sino en una sala de urgencia. Entonces, creo que de alguna manera tenemos que poner mucha atención en cómo damos todos los materiales y tenemos perfectamente adecuados y con todo el material que necesita cada una de nuestras unidades de salud. Y, bueno, la educación de salud. Trabajamos mucho y siempre decimos que necesitamos más presupuesto, necesitamos tener más en todas las ramas y que tenemos de más presupuesto a, no sé, a parte de odontología, cardiología, etcétera, etcétera. No, hemos dejado muy de lado la parte de la prevención. Si nosotros podemos hacer realmente una inversión en prevención, si realmente ponemos el interés y las campañas adecuadas en esto, creo que podemos evitar llegar a por ejemplo, ahora que si queremos evitar que llenemos los hospitales de gente con el COVID, pues vamos a la prevención y son las campañas que estamos teniendo de aislamiento. Es lo mismo. Si nosotros pudiéramos tener todas estas campañas de prevención, podríamos lograr muchas otras cosas. Somos líderes casi mundiales en obesidad, en diabetes. ¿Qué pasa? No tenemos esa cultura preventiva, no nos cuidamos. De repente lanzan algunas campañas, hace poco estaba la de Cuídate, Mídete, que ¿cuánto dura? O sea, realmente son 2 o 3 comerciales, 2 o 3 spots en radio que realmente no hacen la diferencia. Necesitamos tener mucho más atención y mucho más inversión en este sentido, no nada más en la parte de hacer un comercial, sino en las clínicas, en visitar las escuelas, en crear realmente una cultura de prevención para no llegar a estos niveles y entonces estemos sufriendo, porque si no, no va a haber dinero, ni infraestructura, ni hospitales que nos alcancen. Si tenemos una población con mucha obesidad o con muchas enfermedades, no nos va a alcanzar ni todos los hospitales del mundo, y aunque tuviéramos 1 a 5 minutos con más de 200 camas, no nos va a alcanzar. Entonces creo que esos son los 3 puntos más importantes que me gustaría destacar, que tenemos que trabajar. Insisto, no nada más nosotros, Expomed, sino Expomed, Industria de la Salud, el gobierno y pues en general todo lo que tenga que ver con este sector. Claro, por supuesto. Y yo ahí agregaría, sin ánimo de fomentar polémica, pero en realidad sí es algo que es un secreto a voces, y es el hecho de la educación y capacitación del personal médico, porque vemos que no solo en México, en Colombia, en Chile, en Latinoamérica, en realidad la salud, la población cada vez
vive más. Pero además, el personal médico, entonces tú llegas a atención primaria y te dan tu pastillita y vete a la casa, es un dolor de cabeza, no pasa nada, y entonces nos damos cuenta que estas enfermedades, que estas neumonías que no se trataron a tiempo, que este subdiagnóstico de asma y asma crónico y demás enfermedades respiratorias en el caso del COVID, pues cobran factura en momentos como este, cuando de verdad la capacitación médica ha sido un poco, pues, precaria o no precaria, más bien como que no ha habido constante actualización del personal médico, y creo que eso es uno de los grandes temas que también, que tanto México como Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina, lo tenemos y lo tenemos sobre la mesa. Entonces, nada más quería agregar ese tema. No sé, Gerardo, si tú quieras agregar algo más acá para pasar ya al tema de los retos en infraestructura hospitalaria. Sí, nada más agregar que es un momento de colaboración, o sea, eso es una realidad, el punto que dijiste es muy, muy importante, o sea, mucho de esto también está en nosotros, ¿no? Nosotros a veces vemos y son muy criticados los médicos, incluso en algún momento hasta buleados y cosas así, pero realmente son los que nos están salvando y es momento de unirnos, o sea, vemos a veces que en la industria de dispositivos médicos pues están trabajando hasta 3 turnos para atender la demanda, mientras que en la farmacéutica colaboran con investigación de otros fármacos para las vacunas o algo que ya esté existente para ver si nos puede ayudar, y a través de equipos multidisciplinarios con otras compañías e instituciones, pues tenemos que colaborar. Creo que esa es la clave ahora, la comunicación y la colaboración, tanto entre instituciones públicas, instituciones privadas, pero no solo eso, ¿no? Dentro de las mismas instituciones privadas, también esto, la colaboración entre laboratorios, entre científicos, entre investigadores, que todo el mundo creo que ahorita ya nos estamos poniendo las pilas, como decimos en México, y ahora ya lo estamos viendo un poquito más, ¿no? Creo que ese es el tema principal, educación, comunicación y colaboración. Excelente, gracias Gerardo. Hay un tema también para ir cerrando parte de nuestros temas de hoy y proceder al espacio de preguntas, y es el tema de cambios en la infraestructura hospitalaria enfocado un poco a lo que se ve ahorita de el impacto en el medio ambiente. ¿A qué me refiero? En la medida en que las empresas, no solo el sector hospitalario, sino todas las empresas, usen mejores recursos de energías renovables, y en el sector hospitalario esto implica en menos emisiones de CO2 al ambiente y demás, esto sin duda el medio ambiente va a estar más limpio, esas partículas de contaminación nos van a hacer menos daño a los ciudadanos y va a disminuir seguramente las enfermedades respiratorias. En este sentido, Gerardo, ¿cómo debería ser el cambio y a qué le apuesta la red hospitalaria a nivel México y a nivel Latinoamérica y a nivel mundial? Fíjate que este es un punto bien importante y lo estamos viviendo, ¿no? Es el momento en el que tal vez el planeta nos está dando una lección y es momento de darle la importancia necesaria al cambio climático y obviamente uno de los puntos más importantes es pues la eficiencia energética, ¿no? La parte sustentable en todo lo que estamos haciendo y yo la veo y la enfoco en la infraestructura y ¿por qué sería necesaria la eficiencia energética en hospitales? Pues simplemente los hospitales y algunas de las clínicas más grandes, pues son de los mayores consumidores de energía. Consumen energía para sus procesos 24/7, o sea, todas las horas de todos los días, de todo el año, está consumiendo energía los hospitales, puesto que si llega algún enfermo, pues no pueden estar esperando a ver para que llegue para prender los aparatos, ¿no? Entonces todos los hospitales están consumiendo a toda hora y requieren energía para procesos desde iluminación, calefacción, aire acondicionado, los consumos eléctricos, y toda esta energía se utiliza para pues, los equipos para soporte de vida, quirófanos, desde ascensores, equipos de cómputo, iluminación en general, refrigeración. Entonces, de verdad es muy necesario que este tipo de energía se pueda volver, y que ya lo estamos viendo, ¿no? Que los hospitales puedan accesar a fuentes de energías más baratas. Una opción es convertirse en usuarios calificados de energía. Digo, se considera ya un usuario calificado, un usuario o gran usuario de energía al que consume más de 1 megawatt. Entonces, una opción para estos hospitales es convertirse en usuarios calificados de energía, es decir, que entraran al mercado mayorista, el mercado eléctrico mayorista, que se conoce en la industria como el MEM, para buscar fuentes de energías a precios más competitivos
que puedan tener la opción de hacerlo mediante energías limpias, ¿no? Entonces esto les permitiría dos cosas: reducir sus costos significativamente, pero también vamos a decir que correlacionados con ayudar al medio ambiente, ser sustentables. El papel de las renovables pues sería en los hospitales incluso desde la instalación de paneles solares en los techos de los hospitales que pudieran contribuir a disminuir el costo energético, ya que esta, si bien no es suficiente para atender todo el hospital, pues la podrían destinar, por ejemplo, a los asuntos relacionados con el aire acondicionado. Entonces ya con esta parte de los paneles solares podrías quitarte ese costo del aire acondicionado. Pero si bien se puede adquirir también energías de fuentes limpias a través de suministradores calificados, y esto podría ser desde, por dar un ejemplo, un parque eólico en Oaxaca que les pueda vender la energía, o en cualquier parte del país de la que tengamos parques eólicos o parques solares, y que se pudiera comprar ya siendo un usuario calificado para traer esa energía y poderla administrar al hospital para reducir eficientemente los costos y poder ser compatibles y ser mucho mejores o más amigables con el medio ambiente. Aquí sí hay un comentario importante, no cabe señalar que no es lograr la eficiencia energética, sobre todo en un hospital, pues no es un proceso que se va a dar de la noche a la mañana. Esto requiere que se inicie haciendo un análisis en tiempo real, que se detecte y se haga estadística de los consumos que han tenido durante un periodo de tiempo, y se reúne información de 1 o 2 años para después pues contratar a un experto en eficiencia energética y analizar cuáles son las acciones que la infraestructura del hospital podría permitir. Normalmente hay acciones y que se pueden canalizar en 3 tipos, desde las medidas más simples, como sí, ya adquirir paneles solares, a medidas de bajo costo o medidas de reconstrucción total que requieren una inversión pues mucho más grande y un tiempo mucho mayor. Pero en general, las oportunidades en la eficiencia energética para los hospitales están siendo muy, muy grandes, pero sobre todo cada vez mucho más accesibles. Eso es algo que estamos viendo, y aquí estamos haciendo la relación con los hospitales, energías renovables, y si bien pues lo estamos viendo, ¿no?, a nivel mundial, pese a que en algún momento también tuvimos por ahí de parte de nuestro gobierno algunos mensajes hacia otra dirección, pues ya se están dando cuenta, y desafortunadamente con esta pandemia, pues nos estamos dando cuenta que sin duda, pues la opción es las energías renovables. Entonces, esa parte de la eficiencia energética en los hospitales es muy, muy interesante. ¿Algo que quieras agregar, Maurilio, en este sentido? No, solamente que, insisto, sí es importante también esta parte de las energías renovables. De alguna manera tenemos algunos hospitales, la construcción, incluso, mira, es muy, muy de la mano en este tema que les voy a comentar. Estamos también desarrollando dentro de Expomed un workshop, el cual es de la parte de emprendeduría. Este workshop arranca desde que tú quieres poner un hospital. Entonces, aquí en este mesas de trabajo, tú vas a estar con los expertos desde la construcción de un hospital, el cómo hacerlo, cuáles son las mejores formas, las mejores técnicas. No se trata de rentar una casa nada más, y aquí ponte urgencias, y acá ponte la parte de diagnóstico. No, señor. Es todo un proceso, todo un trabajo con una de las asociaciones que tenemos, que son aliadas de nosotros, que es la Sociedad de Arquitectos en Salud, el cual desde ahí estamos proyectando toda esta parte. Y pues qué mejor si empezamos a hacer con este tipo de energías limpias, pues de alguna manera nos va a eficientar costos más adelante. Entonces creo que es muy importante, y sí va de la mano, insisto, uno de los workshops que tenemos dentro de Expomed, en el cual pues podrán tocar temas como estos. Excelente. Bueno, pues en resumen, parte de los comentarios que nuestros invitados el día de hoy nos han indicado, sin duda alguna, muchos retos para solventar en México y en Latinoamérica, pero también que generan oportunidades en 3 puntos muy críticos que ahorita está viviendo México, pero sin duda nos pega también a Latinoamérica, y es, primero, acceso a la salud, acceso a la salud y servicios integrales de salud, para que las personas no se demoren tanto tiempo en llegar a un hospital, no haya tanta falla en el sistema de atención, y se cuente con la tecnología
que se necesita para atender de forma rápida a diferentes tipos de pacientes con diferentes tipologías de enfermedades. No solo es el COVID es si lo vemos en términos positivos, es un motor para cambiar un poco el chip de gestión empresarial, de gestión hospitalaria, de gestión médica y ver estos otros panoramas que necesitan atención y atención ya. El segundo punto, acceso a infraestructura, cambiar la infraestructura, y lo que decía Maurilio es cambiar estos equipos médicos, porque hay equipos médicos muy obsoletos y sabemos que, por ejemplo, en instituciones de salud, en espacios rurales, pues obviamente la tecnología con la que se cuenta es pues muy antigua. Mínima. Entonces, y mínima, claro. Entonces, hace falta también enfocarnos en ese tema, en el tema de infraestructura, no solo hospitalaria, no solo arquitectónica, sino también de dispositivos médicos, de equipos médicos, y inversión en prevención, en hacer campañas de prevención en salud de diferentes patologías nuevamente y de educación a la población, porque eso es un deber y un compromiso de todos los ciudadanos, que el sistema de salud no colapse, que la tecnología médica se utilice de manera adecuada, no colapsar con citas de atención médica primaria a un sistema que sabemos que no abastece y que no cuenta con todos los recursos necesarios. Entonces, campañas de prevención y educación al personal médico también para que atiendan a tiempo las enfermedades o las patologías sospechosas en una primera instancia de los diferentes pacientes. Estamos empezando pues ahora con la parte de preguntas que nos quiera hacer la audiencia en redes sociales. No sé si la gente de redes sociales ahorita me está, por favor, enviando las preguntas de nuestra audiencia. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo se manejaría en términos de salud privada y pública si llegara a afectar la población vulnerable que no cuenta con los recursos? Es decir, ¿cómo sería el cambio de inversión en estas poblaciones de bajos recursos? Hablemos, por ejemplo, de espacios rurales, de zonas rurales en México. ¿Ahí qué se estaría haciendo? Pues mira, hay países que se manejan con sistemas muy interesantes, en cuales pues tú tienes algún tipo de enfermedad o que requieres un tipo de atención y ellos te dicen, aquí tienes X cantidad de dinero, la cual tú puedes destinar para utilizar en la institución que tú desees. Esto sería bien importante, eso es algo que podríamos, ojalá algún día pudiéramos alcanzar en muchos más países, que la verdad es que hace que tú puedas ir a una institución la cual tú te sientas seguro, tú te sientas que le vas a tener esa atención adecuada, y en algún caso, pues si tú tienes un poco más de que quieres invertir, puedes ir a una que tenga, digamos, un poco más de nivel. Esto, por ejemplo, el ejemplo más claro es en México, el gasto de bolsillo. Tenemos más del 40% de gasto de bolsillo de la gente que no quiere ir a instituciones públicas, no quiere ir a un IMSS, no quiere ir a un ISSSTE. Entonces dicen, de alguna manera, yo voy mejor, prefiero ir al consultorio que está al lado de la farmacia, porque ahí me dan una atención mucho más rápida, es más efectiva. Y si es un padecimiento el cual es, digamos, te tienes tos, te duele el estómago, vas y es mucho más rápido. Entonces, es muy grande, 40% del gasto de bolsillo realmente es muchísimo. Entonces, insisto, tenemos mucho trabajo que hacer ahí en esta parte del sector salud. Entonces, creo que eso podría ser algo interesante, pero obviamente, y una vez más, si no tenemos esa infraestructura y no tenemos ese cuidado de tener al 100% todas nuestras hospitales, vayamos a donde vayamos, va a ser la misma. Y obviamente, pues ya tenemos que entrar en temas de funcionamiento, la parte administrativa, el cómo haces tu cita, cómo llegas, cuándo me atienden, etcétera. Realmente la gente que ha utilizado este tipo de servicios en México saben que de verdad es un dolor de cabeza, porque tardas mucho tiempo en ir a que te atiendan, y es de ahí que detona en que ahora las farmacias que están teniendo sus consultorios a un lado, pues están teniendo este boom. Estamos hablando de más de 20 millones de consultas al año. ¿Por qué? Pues porque resulta que tú no quieres ir a una institución a que te atiendan, y tampoco puedes ir a una institución de alto nivel porque por una gripa te va a salir el costo casi de una operación, ¿me explico? Entonces, necesitamos tener mucha atención en esta parte.
Otra pregunta que nos hacen es que si, por ejemplo, en países como Colombia, Colombia y México, por supuesto, donde el sistema de salud pues tiene grandes atrasos, ¿de verdad se puede lograr un verdadero avance a partir de esta crisis? Yo creo que sí. Yo creo que sí, como les comenté hace rato, algo importante es el acuerdo que mencioné hace un momento de el gobierno de México con hospitales privados. Puede ser un gran paso hacia la universalización de la salud en México. Sabemos, estamos arrancando, este es un acuerdo por un mes, sí, pero podría ser algo que se pueda extender. Ya hubo ese contacto, ya voltearon a verse estas dos partes y dijeron, sí señores, podemos hacer algo. Entonces, yo creo que sí se puede, no es algo fácil. Si no lo hemos logrado en muchos años, quiere decir que algo ahí nos detiene, algo nos está atorando, pero bueno, de alguna manera esto tiene que ser entonces el parteaguas donde digamos de aquí en adelante ahora sí hay que trabajar, porque no sabemos qué venga después, no sabemos si va a haber más pandemias o más enfermedad, la población crece, las enfermedades evolucionan, entonces yo creo que estamos en un punto de quiebre el cual nos puede llevar a algo muy interesante y ojalá que así sea. Insisto, no es un trabajo rápido, no va a ser de un día para otro, pero creo que estamos dando un paso importante. Otra pregunta es, ¿cómo poder llegar a... Gerardo, ¿tú nos querías decir algo? Perdón. Y nada más complementando ahí, yo creo que de verdad, si no es ahora, no sé cuándo vaya a ser. O sea, si este golpe que estamos viviendo con esta pandemia no es suficiente para que de verdad las acciones que implementemos sean para quedarse y sean ahora sí verdaderas, no veo de qué otra forma la podamos hacer. Entonces yo creo que es cuando el momento en que tenemos que estar todos unidos y sí presionar tanto al gobierno como a las instituciones privadas para que realmente este sí sea lo que detone y sea algo que sí sea cierto, ¿no? De hecho, lo pedimos todos a gritos. Ojalá que esto nos ayude a reflexionar y sea el momento ideal en el que tanto instituciones de verdad nos pongamos en orden y tratemos de que esto sí sea para quedarse. Nada más era eso. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo podríamos llegar a tener sistemas de salud tan sólidos como en países desarrollados? ¿Dónde estarían ahí las acciones? ¿Cuáles deberían ser? Es un poco repetir todo, el trabajo en conjunto. Al final tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno, con las grandes asociaciones, consorcios que tienen los hospitales más importantes en México, los más grandes. Si no hay una labor de las dos partes en las cuales llegamos a estos acuerdos, no vamos a lograrlo. Realmente necesitamos poner las bases. Voy a hacer referencia a lo que estamos tratando de hacer en Expomed, juntar a todos ellos, ponerle las soluciones, plantear la problemática y sentarnos realmente, no buscar ya ese culpable, no buscar si el gobierno anterior, si el gobierno que viene o quién tiene la culpa. Necesitamos poner las manos ya de verdad sobre los problemas, arrastrar el lápiz y poner, digamos, en práctica las posibles o las soluciones que se pudieran ocurrir todos estos grupos multidisciplinarios. Entonces, insisto, tenemos que sentarnos estas dos partes con la mejor disposición. Si no estamos de verdad abiertos a querer lograr este cambio, por más que una parte diga sí y la otra va a decir que no, entonces no vamos a lograr nada. Pues creo que es básicamente lo más trascendente esto. Las dos partes con la mejor disposición y abiertos a las propuestas y sobre todo a escuchar las soluciones y ponerlas en práctica. Otro comentario que nos hace alguien acá en el chat es desde Ecuador. Nos comenta que están en pleno pico epidemiológico y el Ministerio de Salud Pública ha solicitado el uso de pruebas rápidas para los laboratorios públicos y privados. En este sentido, y pensando también un poco el panorama que en algún momento va a llegar a México de pico, ¿cómo creen que puedan mantener una estadística de los posibles pacientes que están generando anticuerpos? Estos pacientes de pronto asintomáticos o que se están recuperando, que tienen un sistema inmunológico más fuerte, ¿cómo generar estas estadísticas? Pues ya lo hicieron en Corea del Sur, ya no lo dijeron, es pruebas, 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 pruebas y más pruebas. No tenemos que esperar a que llegue la persona sin poder respirar, casi muriendo, directo a la terapia intensiva para decir que es una persona con COVID, porque cuando llegue ese momento, la persona ya convivió con más de 10 a su vez. Entonces ya tenemos 10 personas más con contagio. Esa es la solución, esa es una de las cosas que contuvo la enfermedad en Corea del Sur. Muchas pruebas. Si tú estuviste en contacto con alguien o incluso si no, es hacer muchísimas pruebas para poder empezar a detectar y aislar
ahí está, lo tenemos ahora. O sea, la verdad es que es de los países que han logrado contenerlo y no están sufriendo lo que estamos sufriendo otros, porque estamos haciendo 100 pruebas por cada 100,000 habitantes, estábamos así, es una locura. O sea, no alcanzaban las pruebas para poder realmente detectar, y obviamente nosotros decimos, pues es que las estadísticas que me da el gobierno, que dicen que si son 4,000, que si son 5,000 infectados, por supuesto que sabemos que son mucho más. El problema es que no hay para hacer más pruebas. Entonces, de alguna manera, esto zona en que no tenemos una información digna, y de repente, por ejemplo, en México, que hace unos días nos dijeron que de acuerdo al modelo Centinela, pues a lo mejor estábamos alrededor de 26,000 o 28,000 infectados, pues nos queremos ir de espalda, porque nos estabas diciendo que 2,000 o 3,000. Entonces, insisto, creo que esta es la medida principal. Hay que invertir, hay que traer pruebas, hay que liberar estas pruebas, y solamente así vamos a poder lograr hacer que esto se contenga. Obviamente está la parte de la población, tenemos que tener este distanciamiento social. Corea del Sur se brincó de la fase prácticamente 1 a la 3. Señores, nos vamos a tener que guardar mucho tiempo y listo. O sea, no tenemos que estar recorriendo etapa por etapa, porque esto es un virus que se transmite de manera muy fácil. Entonces, de alguna manera, con todas estas acciones logramos contener, y no es, insisto, no es inventar el hilo negro, ya lo vimos en algunos países que lo han logrado. Entonces, creo que esta es la parte importante, y mientras no hagamos muchas pruebas, esto se va a seguir expandiendo, y no vamos a ver el momento en que esto pueda aplanar esta famosa curva o estos picos que tendríamos que tener. Hay una pregunta que nos hacen en el chat interno de redes sociales, y es, ¿cuánto cuesta esta adecuación de infraestructura hospitalaria, Gerardo, cuando decías del uso eficiente de energías o nuevas energías renovables? En términos de costos, en términos de precios aproximados. Sí, la verdad es que es muy variable, obviamente depende de la infraestructura con la que ya cuente el hospital. Si hablamos de un hospital muy grande, pues obviamente el costo va a ser mayor, pero lo que les quiero dejar claro, porque no hay no te puedo decir una cantidad porque depende de cada caso, pero lo que sí es importante decir es que definitivamente la opción que se elija en ese sentido nos va a ayudar a reducir los costos. Podría aventarme a decir casi la mitad de los costos de lo que estamos teniendo actualmente, ¿no? Depende si es alguien más grande y se va por una opción de parque eólico que venga de otra parte del país, pues obviamente le va a ayudar a reducir mucho más o vamos a decir más de la mitad del costo de lo que está teniendo, pero tal vez a un pequeño hospital que está en una zona un poquito más, no vamos a decir rural, pero en una zona un poquito más alejada, pues tal vez ellos con algunos paneles solares que pongan en inversión en sus techos, pues van a poder reducir sus costos de una manera importante que les permita utilizar esos recursos en otras de las cosas que están teniendo como prioridad. ¿Cómo se está controlando en las instituciones de salud los temas de aislamientos de pacientes con COVID y pues con no COVID? Y si debería ser o es la misma capacidad instalada. ¿Qué saben ustedes de lo que está pasando en México? ¿Cómo se están protegiendo? Bueno, mira, es un tema complicado, delicado. Hemos escuchado en México que ya incluso el gobierno está protegiendo, por ejemplo, ahorita a los médicos, porque resulta que entre la malinformación que se tiene, no sé si sea una cuestión cultural, han estado en México atacando a muchos doctores, a mucha gente que ha estado en hospitales atendiendo lo del COVID. Incluso ya, digamos que el ejército en México ha estado poniendo camiones a disposición de los doctores para trasladarlos desde su hogar hasta los centros hospitalarios, para poder atender y que no reciban estas agresiones de la gente. Entonces, bueno, es un tema delicado. La verdad es que, insisto, aquí creo que la desinformación, el hecho de que hayamos tenido señales un poco equivocadas del gobierno, de que podíamos salir, podíamos hacer lo que quisiéramos, no pasaba nada, y de repente al otro día te dicen que no te muevas a ningún lado y que no puedes salir ni a la esquina. Entonces ha creado un poco de desinformación, inestabilidad, y la gente dice, bueno, ¿salgo o no salgo? ¿Cómo le hago? Y la gente de los hospitales, pues insisto, los doctores, la verdad es que están tratando algunos de tomar las mejores medidas, adaptando con esta falta de equipo. Hemos estado viendo unas caretas que están haciendo prácticamente de algún tipo de ¿cómo se llama? Como plástico transparente para ponerlas sobre la cara, poniendo lo que puedan encontrar, porque resulta que ya tenemos estados donde ya han muerto muchos doctores,
tenemos un estado en Coahuila, la ciudad de creo que es Monclova, donde hay un alto número de doctores que están infectados. ¿Y esto es por qué? Pues porque no hay las condiciones. Al final del día no todos los hospitales tienen estas condiciones. La parte de los hospitales privados sí las tienen, por supuesto que sí, están mucho más preparados, pero al final pues no queremos ir allá todavía, ¿no? Mucha gente no tiene acceso a todo esto. Vimos las pruebas, algunas pruebas valen más de 7,000 pesos en un hospital privado y no todos lo pueden hacer. Creo que solamente tiene por ahí 4 o 5 permitido hacer las pruebas, entonces también es una limitante, insisto. Aquí el nombre del juego es hacer las pruebas y el confinamiento para poder proteger pues, toda la población y también obviamente proteger a nuestros médicos. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo ven los empresarios del sector salud? Un poco lo que hablábamos anteriormente, en el sentido de poner sus prioridades y negociarlas con el gobierno. ¿Cómo ven con este gobierno mexicano que pues ha llegado a transformar todo el sistema de salud? Como nos comentabas, Maurilio, ha hecho una distribución de presupuesto un poco errónea, ha desprotegido ciertos sectores. Entonces, ¿cómo ven los empresarios del sector salud los acuerdos con el gobierno para avanzar durante COVID y post-COVID? Pues están en espera de esos acuerdos. Nosotros que, por ejemplo, en Expomed tenemos la comunicación de primera mano de muchas empresas, las cuales nos dicen, es que como no hay una claridad todavía en el gobierno, yo tengo muchas empresas las cuales vendían, el 100% de su venta era la parte de gobierno. Y como el gobierno, insisto, como comentamos hace rato, sigue aprendiendo, sigue viendo cómo hacer las cosas, cómo distribuir, cómo comprar, cómo poner en orden todo esto, se han tenido que mover y ahora están vendiendo a la parte privada. Si no, antes de esta crisis estarían vueltos locos. Tengo empresas que me han dicho, ¿sabes qué? Tenemos, fíjate qué dato tan interesante, tienen deudas desde el sexenio pasado de ventas a gobierno que actualmente apenas algunas estaban pagando. Entonces las empresas decían, bueno, yo no puedo subsistir así, ¿qué hago? Me deben. Ya no les puedo vender porque ya no tengo capacidad para vender y seguir esperando pagos. Entonces se tuvieron que mover a buscar ahora la venta para los hospitales privados, y eso es como están sobreviviendo algunos. Insisto, no hay acuerdos todavía, estamos esperando los acuerdos, queremos generar nosotros, queremos impulsar a que los acuerdos, a que la problemática la escuchen. Seguimos en eso, o sea, seguimos teniendo, por ejemplo, escuchamos un INSABI que al día de hoy no tenemos todavía una claridad de cómo funciona. Era gratuito, pero nos dicen que siempre no, que hasta diciembre de este año va a ser completamente gratuito. Hay una cuota que se está pagando en algunos casos. Entonces, una vez más, necesitamos que el gobierno ponga orden y muy rápido, eso sí, ser muy rápido, porque si no vamos a perder el hilo y mucha gente se va a empezar a desesperar, y ya lo hemos visto, ya hay desabasto, ya hay problemática complicada. Entonces, pues esperemos que después de esto, una vez terminando esta crisis, las cosas buenas que se han realizado las tomemos y sirvan para ahora sí poner los puntos sobre las is, arrastrar el lápiz y llegar a acuerdos importantes para que de verdad la industria de la salud crezca y tengamos un mejor sistema en México. Y ya para terminar con esta sesión de preguntas y cerrar nuestro webinar de hoy, ¿cuáles consideran ustedes que son los países mejor preparados para contener esta crisis en sentido de infraestructura y de personal? Es una buena pregunta. Pues mira, pensábamos que Estados Unidos lo era y resulta que no. Pensábamos que países como de España, Italia lo eran, y resulta que no. Entonces, es complicado poderte decir exactamente qué país. Yo sigo poniendo el ejemplo de Corea del Sur, porque no dejó que llegara a estos niveles y no colapsaron su sistema de salud. Volvemos al punto del rato de la prevención. Si prevenimos, no colapsamos. Es lo mismo aquí. Por más que tengas un sistema de salud enorme, por más que tengas los mejores médicos, muchas instalaciones, esto nos rebasó completamente. Entonces, el mejor sistema de salud, del que nos jactemos, que ha sido por todos los años que ha pasado, porque han tenido muchas buenas prácticas, el día de hoy todos se vieron rebasados. Entonces,
no podría decirte exactamente qué país realmente tiene ese sistema que pueda tener una buena infraestructura y digamos, las mejores prácticas. Insisto, el que mejor lo aplicó fue este país que es, insisto, Corea, a lo mejor Japón, pero fue con prevención, fue con cuidarnos desde antes para no llegar a tener 300,000, 400,000 personas con el virus y colapsar. No nos daría ningún hospital, ni sumando públicos y privados, no alcanzarían las camas. ¿Tú quieres complementar algo, Gerardo? Sí, pues nada más que obviamente sabemos que no hay presupuesto que alcance, ¿no? Pero sin embargo creo que sí están las bases en la educación, en la cultura de cada país, y si bien todos los países que creíamos que podían enfrentarlo han sido rebasados, sí vemos ejemplos muy claros, digo, no tanto en la región, pero vemos ejemplos muy claros donde el número de contagios es muy similar, pero la tasa de mortalidad es mucho menor. Entonces, algo están haciendo y vemos países como Italia, España, sabemos que son de los principales, tienen variaciones en la tasa de mortalidad, pero un país un poquito más abajo en la escala de contagios, como es Francia, que tiene casi ya el número de muertos similares a los que tienen estos dos países que tienen muchísimos más contagios. Entonces, realmente depende del tipo de recurso que tenga cada país y si bien Estados Unidos es un contagiadero, sí tiene muchos recursos y aunque no están siendo suficientes, pues esto está ayudando a que sea la tasa de mortalidad dentro de lo que cabe menor. Entonces, en países como el nuestro, Latinoamérica, pues de verdad los países que estén, no es quién sea el mejor país para enfrentar, sino que los países que estén previo a esta crisis, mejor posicionados en los sistemas de salud y que sus gobiernos estén tomando los casos o este asunto de la industria de salud con mucho mayor responsabilidad. Esa es una realidad. O sea, nosotros ya veníamos arrastrando alguna crisis en este sentido y nos llega esta pandemia y pues estamos viendo los resultados, simplemente sin echarle culpas a nadie, estamos viendo la situación. Entonces creo que los mejores países son los que estén mejor preparados, siempre vamos a estar rebasados, no hay presupuesto que alcance, pero sí creo que los que estuvieron más preparados anteriormente, los que tienen una mejor capacitación, los que tienen una mejor educación, van a ser los países que sobresalgan en este sentido, no hay de otra. Perfecto. Pues se nos agota el tiempo, podríamos seguir hablando de muchos otros temas con ustedes, sobre México, sobre Latinoamérica, compararse México, Argentina, Colombia, con países de Europa, etcétera, para saber qué podemos hacer, cómo podemos innovar y hacia dónde es el camino. Son muchos los temas en realidad que podemos hablar. Yo los invito a poder tener un segundo espacio con más temas de estos, ampliar estos temas el siguiente mes, si es posible, si sus agendas lo permiten, y reunimos más información que los gobiernos estén proveyendo, ¿no? Con estas tácticas y estrategias que están haciendo para aliviar el tema de COVID, de sistema hospitalario, de abastecimiento de insumos, de protección del personal, etcétera. Muchas gracias a Gerardo y a Maurilio hoy por acompañarnos en este webinar. Gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy. Pueden ver la repetición de este webinar en nuestras redes sociales, ahí va a quedar alojado el video. Y nada, no sé si ustedes quieran agregar algo más para cerrar este espacio. Pues yo nada más quisiera una pequeña reflexión. Hemos escuchado que mucha gente dice, ojalá pronto volvamos a la normalidad. Y bueno, yo no estoy de acuerdo. Ojalá no volvamos a la normalidad, y me refiero en el sentido de que no podemos volver a ser los mismos, no podemos volver a tener las mismas malas prácticas que hemos tenido durante tantos años. Esto es un parteaguas no nada más para la industria de la salud, sino para todos nosotros. Hay que reflexionar, hay que realmente hacer cosas diferentes, que enfrentarnos a esta crisis nos va a cambiar mucho a todos, a todas las industrias. Entonces yo les invitaría a que cuando esto pase, no volvamos a ser normales, seamos diferentes y realmente seamos visionarios, veamos más allá de lo que tenemos, lo que hacemos, y siempre buscar de alguna manera estar mejor y pues de alguna manera poder enfrentar estas crisis de la mejor manera. Por supuesto. Gerardo, ¿tú quieres concluir con algo más? Sí, pues nada más para cerrar, coincido totalmente con Aurelio, y este es un tema de conciencia. Si algo hay que me da gusto es que algo de esto, que libremos esta batalla, está en nuestras manos.
en la parte de cada uno, la reflexión, si nos quedamos en casa, si estamos nosotros también muy conscientes, si nuestra propia cultura y educación nos hace que veamos a estos héroes que están dando la vida, en algunos casos por nosotros los doctores, para salvar vidas y lejos de eso los discriminamos y hacemos acciones que de verdad no van, está en nosotros. Entonces es momento de reflexión, es momento de colaborar, es momento de humildad, es momento de reconocer lo frágiles que somos como seres humanos y que en cualquier momento la vida nos va a cambiar o nos está cambiando ya y realmente tomar conciencia. Y yo personalmente les digo, disfrutar los momentos de verdad al día. No sabemos en qué momento nos podemos ir y tratemos de hacer lo que está en nuestras manos para poner nuestro granito de arena. Agradecerte la oportunidad, Ale, muchas gracias, y a todos los que nos tuvieron la oportunidad y nos dieron un espacio en su apretada agenda, pues muchísimas gracias y claro que quedamos a la orden para una plática posterior. Muchas gracias. Gracias a los dos, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.